2, 1, inicia la grabación. Bueno, bienvenidos de nuevo un día más a Cerveciencia Web para hablar un poquito acerca del acontecer mundial y nacional en Guatemala. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, aquí conectándome nuevamente y platicando con ustedes de estos temas tan interesantes. Recordar que es un ejercicio de aprendizaje y de generar opinión en todos aquellos que nos escuchan, de que se animen a hacer sus propios videos, que organicen sus grupos y que participen de una manera más activa en la realidad, digamos, para ir construyendo pues opinión y de alguna manera ir dilucidando cuál es la realidad que depende mucho pues del ojo que la ve. Así que gracias por la invitación. Órale, órale. Julio, ¿estás por ahí? Sí, por acá estamos, aunque todavía no tengo video, pues acá listo para que podamos conversar un poco de estos temas bastante interesantes y como siempre, cada uno dar nuestros puntos de vista, que aunque son bastantes, a veces son bastante distintos, son válidos todos. Excelente, excelente. Pues básicamente hoy quiero tocar dos puntos importantes. El primero es un poco del acontecer internacional y del acontecer latinoamericano en general, acerca de la situación actual en Ecuador. Y el segundo, hablar de dos puntos nacionales en Guatemala. Primero, de la expulsión del presidente electo eh, Yamatei de Venezuela, y segundo, la creación de una comisión contra la impunidad por parte del Congreso de la República. Entonces, eh, Javier, ahí nos podrías dar ahí una introducción acerca de lo que está pasando en Ecuador, ponernos en contexto. Con mucho gusto. Primero, digamos que llama mucho la atención que en muchos países de América Latina las medidas propuestas por el Fondo Monetario Internacional siempre han tenido efectos negativos. El presidente Lenín Moreno de Ecuador propuso un que así le llaman, porque más hacía reducción a una serie de prestaciones y de ayudas que el gobierno prestaba, especialmente en el tema de la gasolina, pero también había una reducción en los salarios de nuevos contratos, y una serie de medidas que de alguna manera se volvieron impopulares. Eh, la gente con mucha dignidad y se empezaron a sumar pues de distintos sectores del país, empezaron a protestar en Quito, y a partir de ese proceso pues se da una serie de movilizaciones que duran ya 12 días, y entre el día de ayer y hoy el presidente de Ecuador decide dar marcha atrás y deroga ese paquete de medidas impopulares. Reconocer que la ciudadanía ecuatoriana se organizó, empezaron a converger en distintos puntos de la ciudad, donde empezaron a hacer pues asambleas ciudadanas, y de alguna manera pues hubo mucha claridad en el sentido de que ni un paso atrás hasta que no se derogaran esos acuerdos, a pesar de que hubo un intento de parte del gobierno por proponer diálogo. No se aceptó ese diálogo hasta que no hubiera una derogación concreta, y yo creo que la ciudadanía consiguió de alguna manera retroceder. Recordar que ese paquete fue propuesto por un millonario préstamo que hace el Fondo Monetario Internacional, a diferencia, digamos, de un banco central o de un banco común. eh, el,
el Fondo Monetario Internacional no es una institución financiera como tal, sino que es un fondo cooperativo entre todos los países que lo conforman, Hasta donde y eso es ese traslado creo de... que sí es, o sea, es básicamente un banco, o sea, no es, la verdad no estoy muy enterado, pero bueno, hasta donde yo sé, no es un banco porque básicamente un banco. no funciona como un traslado. Lo que el fondo lo que hace es reunir, dependiendo, digamos, de la capacidad, aportes para cada uno de los países, y esos aportes son trasladados como fondos de emergencia para resolver algún tipo de cuestiones, Bueno, pero no bueno, funciona así. voy a buscar, vamos a subir otro videito tal vez explicando cómo funciona el Fondo Monetario Internacional, porque sí, o sea, Exactamente. no es que sean aportes ni que te lo regalen, o sea, el fondo es un préstamo No, no. internacional y lo Sí, tienes que pagar, ¿verdad? pero no es un préstamo de un banco, sí, que es un préstamo de un fondo cooperativo es un club en el que tú, como país, formas parte, y si formas parte, pues tienes derecho a que te trasladen ciertos préstamos. Más parecido a una En cooperativa, tal consecuencia, vez. Más eh, parecido a una en cooperativa, tal vez. consecuencia, imponen ciertas restricciones, sobre todo económicas, de recortes sociales. Llama mucho la atención, digamos, que en los acuerdos hay un juego de palabras y un juego de términos, digamos, que por ejemplo, ajuste al mercado laboral en lugar de poner reducción de salario. O sea, hay todo un juego ahí. Recordar que el Fondo Monetario Internacional ha sido nefasto, ha tenido consecuencias gravísimas en toda América Latina, y digamos que muchos de los países que de alguna manera han llegado a recibir esos fondos han tenido que pagar un alto precio social por recibir esos fondos, y no necesariamente esos fondos se ven reflejados en resolver situaciones concretas en los países, sino que se van en procesos que no necesariamente quedan claros. Mucho en corrupción. Entonces, sí es correcto, hay varios videos ahí que hay que ver, y digamos que la gente de alguna manera debería de informarse un poco más sobre el Fondo Monetario Internacional, y digamos que de alguna manera eh, la opinión pública a nivel de América Latina no está de acuerdo con ese tipo de procesos. Oh, gracias ahí, Javi, por ponernos un poquito en contexto. Y como decíamos, ¿verdad? Vamos a ampliar un poquito esta cuestión del Fondo Monetario y cómo funciona. Eh, lo que sí me quería hacer bastante hincapié es en la forma de protesta ecuatoriana. O sea, lograron, lograron dar marcha atrás eh, porque se unieron como pueblo y presionaron fuertemente, ¿verdad? Cosa que, por ejemplo, en nuestro país es algo que difícilmente se daría. O sea, miras a funciones de la población porque está dispersada, eh, el poder trata de dividir al pueblo, ¿verdad? Y lo logran, ¿verdad? Entonces, me parece bastante interesante en ese sentido. Pues son procesos sociales que cada país, digamos, va construyendo a lo largo del tiempo, y son ciclos también. Entonces, recordar que en el 2015 pues se dieron 24 semanas de manifestaciones, y de alguna manera se consiguieron ciertas cuestiones, pero luego hay un retroceso por también la falta de participación. Eso es una realidad. Es, Algo que me parece bien interesante, que yo miraba un video y que decían, es de que eh, en Ecuador, en varios años, en los últimos 30 años, no recuerdo bien cuántos, decía que el único que había logrado terminar un periodo presidencial era Rafael Correa. Entonces, o sea, es un ujú, pueblo ujú. fuerte, es un pueblo que no anda medias tintas, deja, que no deja mucho al tintero, ¿verdad? Así al miremos, al después. Sí, yo, aunando un poquito a eso, comparto en eso de que no deja medias tintas. Realmente estas manifestaciones que hicieron no fueron, digamos, manifestaciones pacíficas como tal.
hubo un costo de las manifestaciones, es decir, hubieron muertos, hubieron heridos en las manifestaciones, y adicionalmente se tiene la característica de que aun cuando el gobierno quiso negociar, no estuvieron abiertos al diálogo y a la negociación. Es decir, si lo queremos ver de esta forma, se pusieron, digamos la palabra, aunque tal vez no es la más adecuada, se pusieron necios. O sea, no queremos negociar, derróguenlo, no, pero hablemos, no, hasta que no lo derroguen no hablamos, y no entraron al diálogo. Y que yo no sé si esa es la mejor forma de abordar el tema. Obtuvieron resultados, sí, no sé si el costo tal vez es muy alto para los resultados que obtuvieron. De pronto pudieron haber tenido una manera un poquito más política de llevarlo, haber propiciado el diálogo, es decir, no cerrarse, porque al cerrarse realmente lo que se escuchó fue: nos dan lo que queremos o seguimos, pero no vamos a encontrar un punto intermedio. Y de hecho es una postura, realmente no negociaron. Pero yo diría ahí que ahí no había nada que negociar, Julio. O sea, simple y sencillamente, si a ti te dicen que la gasolina va a subir un 130%, que puedes negociar cuando tienes un ingreso, un salario o un costo de vida que no te va a permitir poder, digamos, pagar ese tipo de precios. Y si a eso le sumas un paquetazo y un montón de cuestiones, la verdad es que había poco que negociar. Y yo creo que eso es claridad también, en el sentido, digamos, de que muchas veces las negociaciones en ese tipo de procesos se utilizan para dilatar los procesos y que de alguna manera generar desgaste en los grupos de presión social. Aquí en Guatemala, digamos, en las protestas de 2015 se dieron algunas plataformas de diálogo y la verdad es que los resultados que consiguieron fueron muy escasos. No puedo negar que se pudo haber generado diálogo en las distintas plataformas, pero de alguna manera no llegaron a cohesionar ni generar, digamos, un proceso. Lo que realmente la manifestación es un derecho social, un derecho humano, y siempre que esté dentro de los, digamos, dentro de los márgenes entendibles, es comprensible. Claro, pero la ciudadanía, digamos, que está pasando incluso en este momento en Cataluña, que no vamos a entrar en ese detalle, pero en Cataluña en este momento hay incendios por todos lados en las calles, porque hay un proceso, digamos, que socialmente no ha sido resuelto de manera política, y en consecuencia, digamos, yo creo que cuando los entes políticos, los actores políticos dejan digamos, de realizar su trabajo y no entran en ese proceso de negociación, o hay una imposición de parte de un sector de la sociedad hacia otro que es el más, digamos, el que paga el alto precio, más vulnerable, pues las negociaciones tienen sentido siempre y cuando hay capacidad, digamos, de respuesta. Pues yo diría que Ecuador no tenía ninguna capacidad de responder a ese tipo de paquetes, y básicamente pues creo que tuvieron mucha claridad en el sentido de decir, pues es que no hay nada que negociar. Simplemente lo derogan porque no lo queremos ir, y es entendible, porque al final un gobierno no está al servicio de un grupo minoritario privilegiado, sino que está al servicio de las mayorías y tiene que atender a su población en esos aspectos. Entonces, si la mayoría dice que no, pues como dicen, la potestad, la soberanía está en el pueblo y recae en el pueblo, que al final es realmente el jefe, la asamblea ciudadana es la que decide qué camino seguir. En consecuencia, los políticos no muchas veces entienden ese tipo de lecturas, y bueno, afortunadamente lo resolvieron, aunque sí, pues lamentar que hayan costo de vida y que haya ese tipo de expresiones. Sí, yo primero que nada creo que no lo han resuelto, y de hecho no lo han resuelto todavía. Y lo que van a hacer ahorita es sentarse en una mesa de diálogo justamente a negociar, a ver qué es lo que van a hacer, porque realmente derrogaron el acuerdo, pero no es que ahí se acabó el tema, ahorita van a hacer otro.
Es decir, lo único es que lo van a hacer involucrando a las partes y van a negociar en ese caso. Es decir, el problema, este problema puntual no está solucionado. Yo sí creo que sí, siempre hay una forma de negociar y que sí debieron de haber negociado. Es decir, vamos a aumentar 5 veces la gasolina. No, no queremos, manifestamos y cuando manifestamos y sale la oportunidad de negociar, lo que hay que tocar es negociar. Si no es tomar una postura de decir se hace lo que yo quiero o listo. Ahora bien, Eh, Julio, por ejemplo, yo creo que, o sea, ahorita como decís vos bien, ahorita viene la negociación, pero claro, en un inicio, el pueblo el pueblo ecuatoriano ecuatoriano, sí. no tenía así como que ninguna carta sobre la mesa para llegar y negociar contra el gobierno. Entonces me parece que estas protestas sí, que generaron, lo que generaron fue a un poquito Las condiciones. una condición, un poder para el pueblo, de modo de que el gobierno aceptara sentarse en una mesa de diálogo, porque si no el gobierno iba con todo el poder a imponer lo que ellos querían. Y creo que en lo personal, creo que es lo que pasa aquí en Guatemala, o sea, el pueblo no se levanta, el pueblo siempre está sumiso, no tiene ningún poder, entonces el gobierno impone lo que a él le da la gana. Continúa, Julio. No, no, justamente iba a hacer una analogía de la comparación de lo que está pasando ahí contra cómo reacciona el pueblo de Guatemala, pero realmente creo que ahí es más una raíz de apatía que de no estar empoderado. Ok. Co- complejo porque yo creo que, que no hay ninguna respuesta política a las demandas ciudadanas y ahí digamos que entras en un ciclo donde no hay respuesta y de alguna manera, ¿cómo se llama? Se empieza a desbaratar toda una estructura, todas las estructuras sociales. Hay digamos que toda una maquinaria luchando por dividir, por separar. Es un proceso difícil porque realmente en la unión está la fuerza, digamos, y digamos que creo que falta madurez de parte de los activistas sociales para poderse sentar en mesas de diálogo, que ahí reconozco yo que sí hay que sentarse y de alguna manera generar esos procesos de unidad, pero eso es una construcción en un ecosistema en el que se tiene que ir dando, digamos, como de manera sana la participación de la sociedad. Cuando eso no se da y de alguna manera se, mm, ra- se generan procesos de choque, pues complicado, digamos, y la ciudadanía de alguna manera empieza a perder la fe en los movimientos sociales y ven que también hay un tema que se llama la desesperanza prendida. Y es que los grupos sociales no encuentran respuesta ni en el sector político ni en los sectores sociales y en consecuencia, digamos que aprieta más el hambre, voy a decir. Entonces, complicado. Eso la verdad es que Sí, papá. en un país, Por dale. ejemplo, parte del problema, o sea, acá en Guatemala, como decía Julio, aparte de que la clase media, las clases medias que educadas, que son las que tienen cierta parte de poder, son apáticas. Por ejemplo, hay división. Por ejemplo, si viene Codeca y hace paraliza carreteras o trata de hacer una manifestación, pues ya la clase media va en contra de la otra clase un poco más baja, campesina, Claro, ¿verdad? esa es Entonces, apatía. entonces esa división que se genera, eh, Bueno, no son empáticos uno con otro, se genera división y hace de que, por supuesto, el que sale ganando, pues es el tercer poder, que es el gobierno, que solo mira ahí cómo se pelean los demás, ¿verdad? pues es parte de un ejercicio que como sociedad hay que ir superando y hay que ir construyendo las condiciones sociales, democráticas, para que se puedan generar mesas de diálogo, mesas transversales, que se identifiquen acuerdos mínimos,
que digamos que de alguna manera aglutinen a las distintas posiciones que se puedan dar en un proceso de construcción social. Eso es un proceso Sí, que los solo, actores políticos tienen que desarrollar. claro, pero haciendo alusión justamente al comentario que decía Antonio, que decía Prera, justamente, por ejemplo, estas negociaciones dieron cierto fruto luego de las manifestaciones que de hecho no fueron pacíficas y porque hubieron acciones de hecho, porque ya había una moneda con la cual ir a negociar. Exacto. Eso no se ha dado en Guatemala, entonces no digo que así sea, pero entonces interpretando lo que necesitamos en Guatemala es manifestaciones fuertes donde hayan muertos, donde hayan acciones de hecho y luego de eso ya buscar poder negociar. Pues lo que necesitamos es generar que el pueblo, Es pregunta, no por es eso te digo, es lo que te digo, es Afirmación. lo que trato yo de decir es que lo que necesitamos realmente es encontrar una forma de equilibrar el poder, ¿verdad? O sea, porque hoy tenemos tres poderes del Estado. Los tres poderes del Estado posiblemente están, por ejemplo, el legislativo y el ejecutivo, posiblemente sean del mismo partido, con y buscan meterse en el judicial. con una ideología similar. Y estos dos, y entonces hay algo bien interesante, ahora que aquí en Guatemala, tanto el ejecutivo como el legislativo eligen al judicial. Entonces, básicamente es un círculo vicioso donde ellos son juez y parte y no hay otro poder aparte de ellos, ¿verdad? Claro, Entonces, Pues la idea desde mi punto de vista es buscar un poder, o sea, buscar poder para el pueblo de alguna forma, ¿verdad? En el caso de Ecuador lo encontraron por medio de protestas un poco fuertes. Francia lo hizo en su momento con protestas fuertes. Cataluña eh, está en un proceso de protesta fuerte. Entonces, no sé si es el camino que tengamos que seguir acá. Eh, solo es un ejemplo de cómo se puede conseguir una moneda de cambio, como decimos. ya. eh, eh, pues, ¿cómo se llama ese proceso de conseguir el poder? Se consigue, si es de manera pacífica y a través de los procesos democráticos, en la apertura de la participación política. Y ahí digamos que desafortunadamente pues no se ha terminado de construir un vehículo político que represente a las mayorías. Hay algunas iniciativas que lograron algunos diputados en la siguiente legislatura que van a tener cierta representación y que pueden hacer algún ejercicio de equilibrio, pero no, digamos que no son mayoría y en consecuencia digamos que es complicado generar esa agenda legislativa ciudadana que es necesaria y que debe ser un ejercicio que se debe hacer, digamos, ir construyendo ese proceso para que la ciudadanía encuentre cierta respuesta en leyes que atiendan, digamos, alguna situación social. Eh, Sí. pero eso es parte de un proceso, desafortunadamente, digamos que, y entramos en un rollo más local, ¿va? Porque Ecuador pues nos queda relativamente lejos, pero de alguna manera intentamos entender qué es lo que pasa. Em, Sí, yo creo que sí son necesarias las manifestaciones, que sí son necesarias las expresiones eh, de la ciudadanía, la ciudadanía tiene que estar más involucrada y que tiene que comprometerse, pero tiene que encontrar respuesta en esos liderazgos, digamos, que no sean sectarios, que no sean de intereses particulares, sino que atiendan a las demandas ciudadanas. Y ahí yo creo que el ejercicio de construir asambleas ciudadanas es fundamental, Y el empezar a... encontrar tal vez un tema en común que dé un centro hacia donde vayan todos, ¿verdad? Porque pues, en el caso de Ecuador fue esto, ¿verdad? Este paquetazo que aprobaron, entonces ahí sí se unieron todos y lograron encontrar algo ahí pues, que los uniera, ¿verdad? Pues ahí eso es lo que se llaman los acuerdos mínimos, Priera. O No, sea, no, o sea, lo que te digo yo es que encontraron algo, un elemento, disparador o algo. un sí, elemento que los une a todos, ¿verdad? O sea, ahí los aglutinó. los aglutinaba, ahí no importaba si eras un trabajador de clase media en la ciudad o si estabas en el campo, igual te iba a afectar, entonces todos salieron a la calle y a hacer lo que tenían que hacer. Pues sí.
no quedaba ninguna otra respuesta. Por esto te digo yo que yo no veía en las condiciones en las que estaban, porque a golpe dado ya no hay quite. O sea, simple y sencillamente les dijo, bueno, ustedes tienen que pagar esto y estas son las condiciones para que recibamos un préstamo. Entonces la gente dijo, pues no queremos el préstamo y listo. Y deroga usted eso y podemos sentarnos a negociar, porque sí hay razón en lo que tú dices, o sea, posiblemente digamos que nos toca que evaluar cuáles eran la perspectiva del gobierno y por qué era necesario ese tipo de fondo, pero yo diría que en el caso de Argentina, en el caso de Guatemala, digamos, es bastante difícil ver ese tipo de fondos con buenos ojos cuando los resultados siempre han sido nefastos, ¿verdad? O sea, han sido las clases sociales eh, mayoritarias son las que han tenido que pagar ese tipo de paquetes y digamos que la carga económica y social siempre la lleva el que pierde más. En consecuencia, Tal. pues no supongo, O sea, pues que es. al final las grandes industrias, los mayores, las mayores organizaciones, al final terminan porque tienen abogados que andan viendo cómo pagan menos impuestos, entonces terminan pagando menos y la clase de trabajadores es la que termina pagando con sus impuestos. Claro, porque en el paquetazo no decía que la industria que generara más de 1.000 millones Ujú. de cualquier cantidad, digamos, tenía que pagar más impuestos. Eso no lo decía. En consecuencia, no se están tocando intereses, sí, sino que se afectan a las grandes mayorías y ahí es donde con toda razón el pueblo ecuatoriano sale y protesta y 12 días después pues consigue parar un proyecto. Cómo lo vayan a negociar en este momento, pues va a depender realmente de las características y de la madurez democrática que pueda tener el pueblo ecuatoriano y digamos que de la visión la visión social que pueda tener la clase política. Pero eso es un proceso Ajá. Y es que que afortunadamente pueden empezar. el futuro, pues, es incierto, ¿verdad? No sé qué puede hasta desencadenar en una dimisión, Conflicto civil más fuerte. inclusive una dimisión del presidente actual de Ecuador, ¿verdad? O sea, pueden haber un montón de cosas. Para cambiar un poquito de tema, vamos a hablar un poquito acerca de una noticia aquí en Guatemala que sonó mucho en estos días, y es que el presidente electo Alejandro Yamatei intentó ingresar a Venezuela eh, hace unos días y fue expulsado. Eh, no sé si te enteraste algo de esto, Julio, ¿nos puedes decir algo? Sí, bueno, realmente, si estoy mal me corrigen, pero realmente el presidente electo Alejandro Yamatei iba justamente a viajar a Colombia, bueno, viajó a Colombia para invitar justamente a la toma de posesión, A Venezuela. Yo creo. a Venezuela, perdón. Viajó justamente para hacer una invitación para la toma de posesión del próximo año y luego al llegar justamente intentó entrar con un pasaporte de otro país, pasaporte italiano si no estoy mal, no lo dejaron entrar y lo regresaron. Esa fue la situación, es decir, no lo dejaron entrar al país. El gobierno de Venezuela la explicación que dio el gobierno de Venezuela fue que no lo dejaron entrar porque llevaba pasaporte guatemalteco sin visa, cuestión con la que no se puede entrar. Llevaba un pasaporte italiano con el que sí podía entrar, pero causó cierta confusión y decidieron no dejarlo entrar y regresaron. Al final, lo que yo saco de esa situación es que si nos recordamos una de las funciones principales, bueno, no de las funciones principales, pero una de las funciones que tiene el presidente de Guatemala es manejar la política extranjera, la política exterior. Y realmente ya como presidente electo, aún no como presidente, esto deja mucho que pensar en cómo va a manejar la política exterior Alejandro, el próximo presidente o el presidente electo Alejandro Yamatei. Creo que de pronto no fue la mejor forma en la que él lo manejó. El irse, digamos, así de golpe a hacer una invitación, no sé si por
realmente creo que no fue la mejor decisión política el haber tomado esa decisión. El que lo hayan regresado, no lo hayan regresado, incluso imaginemos que no lo regresaran, que él pudiera haber entrado, pudiera haber hecho la invitación y luego haber regresado normalmente. Aún así creo que no era oportuno, creo que no es una medida inteligente políticamente. Y lo que yo sacaría de eso, más que lo regresaron, que lo dejaron entrar, es qué tipo de manejo de política exterior podemos esperar del presidente electo. Pues yo diría que es un reflejo de lo que va a hacer, digamos, en ese sentido. Creo que ya lo había hablado en ocasiones anteriores cuando se había referido a romper relaciones diplomáticas con Venezuela por, por considerar que el actual presidente no era legítimo. En consecuencia, digamos que si tú haces ese tipo de declaraciones y luego viajas al país, no tienes una invitación oficial, no hay un protocolo advertido, digamos, de que llega un funcionario en futuro, digamos, y de alguna manera se va a entrevistar con un autonombrado presidente de la República Bolivariana de Venezuela, pues no tiene ningún sentido. Yo creo que, que Venezuela actuó de manera correcta, diría yo, y pues lo mandan a su casa. Eh, Creo yo que se le olvida un poco que él representa a todo un país, aunque no haya entrado en funciones, representa a un país y que la opinión que pueda tener de un gobierno eh, no tiene, digamos que no corresponde. El hecho, digamos, es calificado por las autoridades venezolanas como una injerencia en sus asuntos internos y yo creo que pues se lo despachan de una manera muy cordial y lo mantienen ahí ciertas horas en el aeropuerto y pues bueno, yo creo que se lo fue a buscar y se lo buscó con, con cierta inocencia o cierta inconsciencia y pues bueno, pues las consecuencias están ahí en su regreso y pues bueno, de cualquier manera eso alimenta los medios de comunicación y alimenta, digamos, que ya sea nacional o internacionalmente a ese tipo de titulares, digamos, y nos pone en un escenario que no era necesario. Pues, o sea, simple y sencillamente creo yo que tiene que ser más cuidadoso en ese tipo de acciones que realice y eh, si quería generar algún tipo de diálogo o discusión con, con la disidencia venezolana o con la oposición, digamos, lo pudo haber hecho en un espacio más neutral, pero bueno, eso ya es un proceso que tendrán Sí. que definir sus asesores, ¿no? Solo complementando un poco lo que dice Javier, creo, como había mencionado, creo que justamente refleja cómo va a manejar la política extranjera el presidente electo y lo que, bueno, que realmente a mi parecer no es la mejor, pero lo que causa un poquito más de, digámosle, temor es que parece que igual que el presidente actual, toma decisiones a título personal, no pensando en que es un representante del país, sino a título personal y que igual, de igual forma que el presidente actual, una de dos, o no está bien asesorado o no le interesa lo que digan sus asesores. Desde mi punto de vista es muy impulsivo, o sea, él se basa, tal vez por mucho por sus emociones y hace las cosas sin pensarlo mucho, entonces lo cual obviamente es malo para un estadista, para para alguien que está dirigiendo un país, ¿verdad? Siempre tiene que ser alguien estratega, ¿verdad? Entonces sí me parece algo malo en ese sentido. Claro, y que en teoría debería recordar que no puede actuar a título personal. Sí, exactamente, o sea, él lleva a sus espaldas a a un país completo, que en este momento, pues él estaba a título personal, entró como ciudadano italiano, o sea, a título personal, pero también debería recordar que ya es un presidente electo, pues ya no es cualquiera, ya no es como ustedes o como yo, ¿verdad? De que podemos ir a Ciudadanos comunes y corrientes. ciudadanos comunes y corrientes que eh,
que nuestras acciones pues no trascienden como la de ellos, ¿verdad? Entonces sí, difícil, al menos a mí me ponen que pensar. eh, Mal augurio para los próximos 4 años en este sentido de que es muy impulsivo, ¿verdad? Eh, para terminar ahí con los temas, no sé, Javier, si tenés un poco de información acerca de esta comisión que se está creando del Congreso, eh, Comisión de la Verdad. la verdad. Pues básicamente para mí es una burla a la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad fue clara y dijo que el Congreso de la República no podía crear la comisión anti-CICIG. Entonces, aquí hay un titular de La Hora, que lo publicaron el día de hoy, dice Álvaro Arzú, hijo, dice que acatan la resolución de la CC, pero acatan la resolución de la CC creando otra comisión. Entonces eso, la verdad, dice, ahora creamos una comisión presidencial para darle seguimiento al trabajo de la comisión que se había creado originalmente. Se hizo de esta manera para que no se malinterpretara como una especie de fraude de ley o desacato si lo hacíamos desde el Pleno, declaró el señor Arzú Escobar. Entonces mejor dijimos, hagamos una comisión distinta, con una redacción distinta, de una forma distinta, para hacer lo mismo. Ese es mi comentario. Para que no se malinterprete que de alguna forma estamos desacatando una orden de la Corte que no compartimos, pero que acatamos. La verdad es que eh, realmente por ahí leía un meme donde digamos que decía que lo que buscan es saber en qué casos y quiénes y cuántos son los que están siendo investigados o están señalados. Y me pareció muy acertado porque posiblemente lo único que están haciendo es radiografiando para saber cuáles son sus frentes de lucha. La ciudadanía no está a favor, la ciudadanía que no tiene nada que ver con corrupción y que digamos que viven de su trabajo y que van y vienen todos los días normalmente, la CICIG nunca les generó ningún problema. Las encuestas señalaban que más del 75% de la población avalaba las acciones de la CICIG. Es para la ciudadanía, pues es una pérdida el hecho de no contar con la CICIG en el país, pero es parte de un proceso que yo creo que nos tiene que regresar a la realidad, y la realidad es que eh, la problemática social y digamos que las luchas sociales las tiene que llevar la ciudadanía, y no va a haber ninguna organización, ni va a ser eterna, a venir a resolver nuestros problemas, y que si hay corrupción en esas altas esferas es porque muchos se hacen de la vista gorda y no las denuncian o simple y sencillamente, digamos que no siguen los procesos correspondientes. Así que, pues esa comisión creo yo que va a tener el mismo camino que la anterior. Va a haber alguna organización que la va a impugnar y que de alguna manera va a recuperar el espíritu con el que se emite la primera resolución de la Corte de Constitucionalidad. eh, y entonces, pues, toca esperar, y de alguna manera, como se dice en política, pues esperar los tiempos o los procesos para que, digamos, que de alguna manera pues se pueda eliminar. Si consiguen sacarla adelante, pues básicamente es como tener los elementos, me parece a mí, para justificar sus acciones y de alguna manera vender el concepto de que la CICIG fue dañina para el país, ¿verdad? Y ese rollo, digamos que solo se lo creen ellos y la gente que de alguna manera se haya visto afectada por algunas prácticas que no hayan sido correctas, ¿verdad? Pero Mm, que en el fondo
La CICIG hizo mucho más de lo que históricamente habíamos visto en este país y que de alguna manera nos pone en el escenario mundial como un ejercicio de entregar justicia a la ciudadanía y que todos somos iguales ante la justicia, digamos. Entonces eso es lo que tendría que decir en relación a ese tema. Excelente. Igual me parece que primero quieren ser juez y parte, que en esta, que en derecho pues es una tontería, no es una tontería, y en segundo pues ellos son el poder legislativo, ellos deben hacer las leyes y no juzgar, ¿verdad? Entonces no tienen, no deberían de tener ninguna injerencia, no tienen nada que hacer ahí, ¿verdad? Entonces, Totalmente. como decías, ellos están simplemente viendo que la cola que les están machucando y para estar prevenidos, ¿verdad? Julio. Sí, bueno, realmente con respecto a quienes están, solo haciendo un paréntesis que creo que se escapa un poquito del tema, pero haciendo alusión a un comentario que dice Javier, complementándolo más que todo, creo que justamente las personas que están en contra de la CICIG son personas que tienen algún proceso o que están involucradas en algún proceso, pero también hay un grupo fuerte de la población que no tiene ningún problema con la CICIG directamente y aún así está en contra. Y me atrevería a decir que una buena parte de ese grupo es un grupo religioso específico del país, que realmente no es que los estén atacando por la CICIG, pero por diversas razones está en contra. Pero ese es un paréntesis. Realmente mi comentario es, independientemente si la CICIG fue buena o fue mala, imaginémonos que la CICIG sí fue nociva, fue un proceso malo o fue un proceso bueno, no importa. Realmente comparto lo que decía Prera, el Congreso no tiene competencia para juzgar, no son esas sus funciones, ahí se está colocando o justamente intentando hacer atribuciones de otro de los poderes, independientemente si la CICIG haya sido buena, haya sido mala, tuvo buenos resultados, tuvo malos, independientemente de eso, son competencias que no son de ellos. Y lo que me parece bastante grave es justamente que generan la comisión o anti-CICIG. Viene la Corte de Constitucionalidad y les dice que no lo pueden hacer. Entonces siguen haciéndolo, pero a título personal. Que eso al final es decir, no acato y lo hago por acá porque por acá lo puedo hacer. Ahora lo dejan de hacer a título personal y crean de emergencia la Comisión de la Verdad. Y ¿qué es lo que están haciendo? Justamente están haciendo lo que quieren. No están acatando una orden de la Corte de Constitucionalidad, están buscando los canales para poder pasar encima de eso y seguir y seguir y seguir. ¿Qué va a pasar ahora? La Corte de Constitucionalidad va a decirles que tampoco pueden seguir con la Comisión de la Verdad, van a seguir con la Comisión del Esclarecimiento de la CICIG y luego van a seguir a título personal. Realmente creo que ambas cuestiones, el haber seguido a título personal y la creación de la Comisión de la Verdad, no es nada más que buscarle la vuelta a algo que claramente les dijeron que no pueden hacer y que realmente no está en sus competencias, independientemente de cómo sea, cómo haya actuado la CICIG. Eso ya es hablar de otros 20 quetzales. Excelente. A- a- Para ir, Aquí solo, ajá, solo digo aquí, las declaraciones de Arzú Escobar se dan 3 días, se dan a 3 días que la Junta Directiva del Congreso, la que él preside, denunció a los magistrados que otorgaron el referido amparo: Boanerge Mejía, presidente de la Corte de Constitucionalidad; Gloria Porras, Neftalí Aldana y José Francisco de Mata Vela, para que les quiten la inmunidad. Y por otro lado, en el artículo dice: el presidente del legislativo también afirmó que la nueva comisión anti-CICIG que se instaló ayer no se está extralimitando de sus funciones, ya que no está investigando, sino solo está escuchando a los ciudadanos que consideran que violaron sus derechos. O sea, es lo mismo, pero bueno, ahí yo creo que la gente, digamos, que tiene que generar su opinión y tiene que fundamentarse, digamos, el que exista un grupo de la población, sea religioso o no, en contra de la CICIG y que no se han visto afectados directamente. A mí me parece que obedece más a elementos de manipulación, de ignorancia, de no, digamos, fundamentarse en elementos de datos o de información concreta, Sí. sino que en fake news, en elementos que no
que no, digamos, fundamentalismos que no tienen nada que ver con la verdad y que de alguna manera buscan justificación en este tipo de acciones que el presidente del Congreso está haciendo, que desafortunadamente, digamos, que siguen velando por los intereses de un grupo y que la gente en realidad debería darse cuenta de que no obedecen a intereses populares, sino que personales. están obedeciendo a intereses personales o intereses particulares de grupos privilegiados minoritarios. Okay. Sí, yo solo como último comentario de este tema, yo creo que solamente para analizar, y creo que ya en algún momento se han hecho partes de si la CICIG fue buena o fue mala, o qué aspectos tuvo buenos o malos, es una cuestión bastante amplia. Por eso yo mencionaba que independientemente de si fue buena o fue mala, creo que sí la generación de estas comisiones no compete. Es decir, aun cuando hubiera sido mala la CICIG y sin necesitar ser auditada, creo que no es el Congreso el más idóneo ni compete la creación en el Congreso de esto. Y solo denota un no respeto a la Corte de Constitucionalidad por parte del Congreso. Claro, y entonces se pone en juego todo el equilibrio democrático, digamos, y el Estado de Derecho, exactamente. Y entonces ahí entramos en un desacato que es ejemplo claro de lo que ha sido el gobierno del señor Morales, ¿va? Que ha sido un desacato y que ha vivido en eso y que la Corte Constitucional de alguna manera no reaccionó con la contundencia que debe haber desarrollado. Y entonces existen pues elementos que tendrá que ser la historia la que las juzgue y tendrá que ser, digamos, los generadores de opinión quienes de alguna manera señalen ese tipo de extralimitaciones. Y a partir de ahí, digamos que como ciudadanos, dice, por ejemplo, Pedro Pablo Marroquín, dice, la CC debe darse a respetar. No, es menester de la CC que ordene las instituciones correspondientes y eso ya no le dará más excusas a Consuelo Porras, porque primero seguramente querrán desobedecer una vez más, no dejarán su puesto y Porras deberá de actuar. En consecuencia, creo yo que eso es clarísimo. No ha sucedido, digamos, en ese sentido. Han habido muchas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y no se han hecho las instituciones correspondientes. Y de verdad que si queremos mantenernos en un Estado de Derecho y queremos hablar de república, de democracia, de independencia de poderes, ese tipo de acciones tienen que darse. Excelente. Es decir, que la Corte de Constitucionalidad tiene que destituir a quien corresponda. Excelente. Ok, entonces, para ir terminando un poquito, Julio, ¿nos puedes dar tu conclusión final acerca de los temas, acerca del tema? No sé cuál es tu conclusión, pero sí, una con gusto. Con gusto. Con respecto al primer tema de lo que sucede en el país sudamericano, creo que lo que nos toca es justamente tomarlo como aprendizaje para Guatemala. Creo que lo más valioso que veo yo justamente es que probablemente el haber tomado acciones de hecho y cuestiones no pacíficas les dieron una moneda de cambio para poder negociar, que es algo tal vez no a repetir aquí en Guatemala, pero tomarlo en cuenta con cierto aprendizaje. Con la parte de la visita de Yamatei, creo que deja un panorama no muy alentador de cómo va a manejar él la situación del país, no solo la política extranjera, sino tomar cuestiones muy sentimentales, muy a título personal y tomarlas de forma muy apresurada sin tomar en cuenta las implicaciones que va a tener. Y con el tema del Congreso, creo que es un no respeto por parte del Congreso, un no respeto a la Corte de Constitucionalidad y prácticamente hacer lo que ellos quieran. Y creo que viene derivado bastante de lo que mencionaste, Prera, en algún momento, de cómo los tres poderes realmente están bastante ligados en cómo están conformados por un mismo partido y cómo uno de los poderes coloca al otro. Y realmente no es el momento, pero creo que en algún momento sería interesante discutir si tenemos un Estado de Derecho. Esas serían mis conclusiones. Excelente, Julio. Javier, tus conclusiones. Pues básicamente mi respeto y admiración para el pueblo de Ecuador. Creo yo que
que nos ponen un ejemplo más de que las luchas ciudadanas se pueden encauzar. Lamentar que hayan pérdidas humanas, eso digamos que el dolor de las familias es algo que va a permanecer ahí. Felicitarlos porque lograron hacer retroceder a un gobierno e instarlos a conformar mesas de negociación, mesas de diálogo donde la ciudadanía esté permanentemente articulada, organizada y esté construyendo diálogo y conversación. En relación al el presidente electo, pues pedirle que de alguna manera se asesore mejor y que recuerde de alguna manera que sus acciones son representación ya del pueblo de Guatemala y no a título personal, aunque se quieran vender de esa manera. Y en el caso del Congreso, pues pedirle a la Corte de Constitucionalidad que haga las acciones pertinentes y que destituya a quien corresponda para que la ley se ejecute y las resoluciones se acaten. De lo contrario, entramos en un caos y esto, digamos que el no hacerlo, lo que hace es empoderar a cierto grupo de la población a no acatar la ley, digamos, y a no seguir, pues, a no respetar la ley y de alguna manera vivir en un estado que no corresponde. Excelente. Gracias, Javier. De mi parte, pues voy a empezar de atrás para adelante, pues desde la parte del Congreso, apoyando lo que decía Javier, ¿verdad? O sea, estamos en un pueblo de no es tierra de nadie, todos hacen lo que le da la gana, es cuestión del día a día en cualquier nivel de la población guatemalteca, desde los campesinos hasta los señores diputados y el señor presidente, todos hacen lo que les da la gana. En cuanto al señor presidente electo Alejandro Yamatei, pues no sé qué pensar. Nomás desde mi punto de vista algo negativo, pues pensar de que tenemos otros 4 años de lo mismo y pues de Ecuador, como decías, Javier, eh, me gusta mucho de que un pueblo se una y, y busque pues por lo menos su dignidad, o sea, no si algo está mal, no quiere decir que con una lucha social vas a arreglar, sí, pero por lo menos vas a encontrar tu dignidad, vas a tratar de hacer algo y no te vas a quedar con los brazos cruzados. Entonces, muchas gracias a Julio y a Javier por acompañarnos esta noche. Y la próxima semana, pues estaremos ahí haciendo transmisiones en vivo, viendo algún partidito ahí interesante también sudamericano, haciendo algo distinto de lo que estamos acostumbrados en el canal. Entonces, buenas noches. Buenísimo. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. hermano. Buenas noches, pues.